Buenas tardes. La satisfacción de pasar la revista La Situación Mundial una vez más, hoy con 3 temas. El primer tema, los 3 temas están relacionados, tienen que ver con los distintos modelos que tienen frente a sí los pueblos para resolver sus problemáticas, y el primero es un tema que me da una enorme satisfacción comentarlo y corroborar la justeza del análisis de nuestro entrevistado la semana pasada, Raúl Bracho, que anunció el triunfo de ayer de la revolución bolivariana con casi el 49% de los votos contra el 42% de la Mesa de la Unidad Democrática. Se refrenda el rumbo trazado por el comandante Chávez y la gran razón de este notable triunfo que lleva a que 210 de las 360 alcaldías aproximadamente que estaban en juego quedaron en manos del Partido Socialista Unido de Venezuela y sus aliados. La razón por este notable triunfo que fortalece al presidente Maduro fue su acción decidida contra la guerra económica implementada por los sectores empresariales que llevaron a aumentos de más del 1000% en productos de primera necesidad y a la desaparición del mercado de productos también imprescindibles. Llegó a no haber papel higiénico fácilmente conseguible. Hace unos 20 días el presidente Maduro movilizó el ejército para interpelar a los empresarios, para observar su contabilidad y para demostrarles que habían comprado dólares baratos subsidiados por el gobierno venezolano y que luego salían esos dólares convertidos en productos mucho más caros, con aumentos insostenibles. La ley habilitante que le permite elaborar leyes por decreto le permitió implementar una ley que limita la ganancia de los empresarios y por otra parte también favorece a los empresarios porque limita el alquiler de los locales comerciales, instituciones e instalaciones para la industria, etcétera, etcétera. Un nuevo espaldarazo para la revolución bolivariana que ha ganado casi 2 docenas de elecciones en 14 años de vigencia, un verdadero récord mundial, aunque algunos medios sigan diciendo que es una dictadura. Yo ya tuve la pauta de que había ganado el proceso bolivariano cuando me llega un mail de Venezuela diciendo que la oposición ya estaba cantando fraude. Cuando ellos ganan, las elecciones son limpias. Cuando gana la perspectiva del comandante Chávez, es fraude. Nada menos que el Centro Carter de los Estados Unidos corroboró que el sistema electoral venezolano es de los más transparentes del mundo. Este es un modelo que tienen los pueblos de América Latina, seguir el rumbo trazado por Chávez y munirse de derechos como lo ha hecho el pueblo venezolano y desde las regalías del petróleo venezolano disemina sobre pueblos de Latinoamérica y Centroamérica y el Caribe. Los otros 2 temas de hoy tienen que ver con la imposición del modelo neoliberal. En Vilna, la capital de Letonia, estuvieron reunidos con representantes de la Unión Europea con el presidente de Ucrania, Víctor Fedorovich Yanukovych. La discusión era si Ucrania se sumaba a la Unión Europea. El unirse a la Unión Europea implicaba la aplicación de 20.000 estándares distintos, desde los enchufes de la electricidad hasta pautas relacionadas con el presupuesto público, el déficit que se puede tener, la balanza de pago, los niveles de endeudamiento y muchísimas cuestiones más. Entonces, el presidente Yanukovych pidió 160.000 millones de euros de ayuda y la Unión Europea le ofreció 1.000. Entonces el presidente le dijo que no a la Unión Europea y se encontró con la tecnología de los Estados Unidos para desestabilizar a un gobierno. Sectores de clase media invadieron las calles de Kiev, la ciudad más importante, la capital de Ucrania, un país central en el juego geopolítico europeo, porque por Ucrania pasan los gasoductos
que llevan el gas de Rusia hacia los otros países europeos. Una de las grandes fortalezas de Yeltsin es que si cierra la llave de paso del gas, se quedan sin gas en Italia, en Francia, los hogares, las industrias, y eso provocaría un tembladeral en Europa. Entonces, le ofreció al presidente ucraniano Yeltsin una unión aduanera entre Rusia, Bielorrusia, Kazajistán y también Ucrania. Y para integrarlo a tal fin le ofreció un crédito blando de 16.000 millones de euros y una rebaja en el precio del gas. Entonces, la discusión está en si le conviene a los ucranianos unirse a Rusia o le conviene unirse a Alemania. La clase media y sectores profesionales prefieren la unidad con Europa en general y con Alemania en particular, pero lo que me parece que no les han mostrado es cómo quedaron España, Portugal, Grecia, Italia, Inglaterra, los países donde los efectos de la crisis son más terribles. Entonces, hay que tener claro que si uno se suma al modelo neoliberal, las consecuencias económicas, sociales y políticas son inmediatas. Te prometen el paraíso y a la vuelta de la esquina está el terrible infierno que se vive en la mayor parte de los países europeos, donde se están perdiendo los beneficios sociales que distinguieron a Europa durante mucho tiempo y además se está perdiendo la democracia. El desenlace es todavía imprevisto, pero no, el presidente Yanukovych no le dijo que no definitivamente a la unión con Europa, pero lo postergó para mediados de enero o principios de febrero la respuesta definitiva. Ahora a la oposición se le cayó las intenciones de poner al gobierno por vía parlamentaria y se lanzan a de ponerlo por vía de hecho atacando a la policía con una verdadera insurrección. Pero que hay que tener en claro que se trata de solo la clase media, que cree que uniéndose a Europa va a mejorar. Los obreros, los trabajadores de Ucrania, que es un país que tiene solo algunas industrias livianas, saben que no van a poder competir con la industria alemana y se van a encontrar con el duro panorama de la desocupación. Tercer tema para hablar es las consecuencias para algunos países que no aceptan el modelo neoliberal por las buenas, como ha ocurrido en Europa. Esta semana se decidió la intervención militar francesa en la República Centroafricana con el pretexto de mediar en un enfrentamiento que había entre milicias cristianas y la milicia musulmana llamada Seleka, que provocó una masacre en un pueblo del norte de la República Centroafricana llamado Camp Bangui. El pretexto es simplemente eso, un pretexto. Teóricamente vienen a ordenar, pero luego se quedan con las riquezas naturales de esos países. En el caso de la República Centroafricana es muy rica en uranio, petróleo, oro y diamantes. Un combustible fenomenal para un país como Francia que está exhausto en el marco de una crisis económica terrible. Lo que no aparece en ningún medio es también algo que veníamos postergando hace varias semanas, la mención a lo que está ocurriendo en Libia. Cuando fue la invasión de la OTAN sobre Libia contra el gobierno del coronel Muammar Gaddafi, Libia estaba todos los días en los medios. Destruyeron el Estado Nacional creado por Gaddafi y ahora gobierna la anarquía en el país libio. Gobierna Al-Qaeda en algunas regiones, otras milicias musulmanas en otras regiones y gobiernan a punta de pistola, chantajeando a la población, asesinando a la población. La destrucción del Estado Nacional libio no trajo la democracia prometida, trajo una anarquía de imprevisibles consecuencias que se viene prolongando hace más de un año y eso no sale en ningún medio del mundo.
El alpargatazo internacional, yo tenía otro preparado, pero lo decidí a último momento porque antes de venir recibí una información realmente impactante. El alcalde de la ciudad de Bogotá, Gustavo Petro, un defensor de los espacios públicos y un candidateable a las presidenciales del año que viene, fue depuesto por el Procurador General de Colombia, Alejandro Ordóñez, una figura ligada al uribismo, o sea, a la política criminal de los paramilitares. Este mismo señor había depuesto hace 3 años a la senadora Piedad Córdoba. Fíjense que las atribuciones de los sistemas constitucionales en la Argentina para deponer a un diputado, a un senador, a un intendente, a un gobernador o un presidente, hace falta una mayoría calificada parlamentaria que le abra el juicio político y otra mayoría calificada lo tiene que deponer. Solo un fallo del procurador hace que la opinión de una figura ligada a la ultraderecha valga más que la opinión que la opinión de la voluntad popular del pueblo de Bogotá. Realmente impresentable. Y el alpargatazo nacional se lo doy a uno solo, pero lo merecen varios. Para Alberto Amato, columnista de Clarín, que dijo en una columna que la Argentina vive en el marco de una guerra civil, vinculando los saqueos en Córdoba la semana pasada con los disturbios provocados en el Congreso en ocasión que se eligió al rector de la Universidad de Buenos Aires, y presentó todo esto como el marco de una guerra civil. Habría que decirle a este señor Amato que vaya a países donde realmente hay una guerra civil. No entremos a la consideración si es una invasión o una guerra civil. Siria hay una guerra. Hay países que vivieron en guerra civil durante largas décadas, como Irlanda. Eso era guerra civil. Lo que hay en la Argentina es un intento de golpe contra la presidenta Cristina Fernández y que se verifica por columnas como la de Amato o la de otros periodistas de La Nación, que frente a los saqueos de la provincia de Córdoba, tan custodios que son de la forma jurídica, le quisieron achacar a la presidenta el no envío de tropas federales, cuando todo el mundo sabe, por lo menos todo el mundo que sabe derecho, tiene conocimiento que para que se manden tropas a una provincia tiene que haber un pedido expreso de la provincia. Y el caradura de la Sota mandó un tuit. No es la forma en la cual se dirimen los conflictos o los pedidos entre dos jurisdicciones. El Twitter no está aceptado como forma de comunicación entre los distintos niveles de gobierno. Esto no ha sido todo por ahora y desde acá, porque en el siguiente bloque vamos a evocar la figura del notable luchador sudafricano Nelson Mandela, fallecido el jueves pasado 5 de diciembre.